Bueno, confirmado entonces hoy es el día del abogado. Ahora ya sí, felicidades. Gracias, Sí, porque dice... ¿Día de qué, Sam? De San Alfonso. San Alfonso. Sí, sí, sí. Que doctor en Derecho con más de 100 horas literarias, dice. Por eso se destacó y de ahí viene la festividad. Muy bien, felicidades entonces a los muy buenos abogados, ¿verdad? Entonces, a separar un poco algunas cosas. Bueno, vamos a empezar. Nosotros íbamos a hablar sobre el tema de los presos, era el tema principal con el cual le convocamos a la diputada Rocío Vallejo para estar con nosotros hoy, pero bueno, nos lleva a hablar del tema PTU y hay muchas consultas con referencia a eso. Claro, muchas consultas porque ayer fue tema de debate y cada legislador en la Cámara Baja por lo menos tenía una postura y muchas críticas con relación al tema de PTU 2.0 y lo que nosotros también nos preguntábamos, quería trasladarle a la diputada si eso les llegó en diputados ya con la reglamentación, se sabe cómo se va a hacer o se tuvo que aprobar por urgencia así y después se va a ver por el camino. No, ayer se convocó sesión extraordinaria a la Cámara de Diputados justamente en base a ese proyecto y otros que hacen a la reactivación económica. Esto se aprobó en Senado el jueves, viernes en Diputados. Y justamente yo decía en mi intervención de que ojalá ya esté la reglamentación, porque la ley en varios puntos dice esto se reglamentará, esto se reglamentará. Entonces todos sabemos que las reglamentaciones, y pongamos de ejemplo, la jubilación de los médicos salió recién ahora y creo que el año pasado ya aprobamos el tema de los médicos, ¿verdad? Entonces ahora recién salió la reglamentación de la jubilación de los médicos. Esperemos que no pase eso con Putumbo. Y justamente decía, si vos vas a presentar como ejecutivo un parche para esta situación y pues ya tenés que tener la reglamentación en mano. Se promulga la ley, sale la reglamentación, las autoridades ya deben estar estableciendo los parámetros para que la gente se inscriba. Y recordemos qué pasó con el primer Putumbó y Ñangareco, creo que era el otro programa. Se tardó muchísimo, no llegaba nunca, la gente se colgó el sistema, la gente se quejaba. Bueno, me imagino que esos inconvenientes ya se han superado, pero de todas maneras esto tiene que llegar pronto para que sea una respuesta eficaz. Tampoco es el dinero, pero es un pequeño parche. Ahora, y cuando se debatió el tema se dijo a quiénes va a alcanzar. O sea, porque acá mucha gente está enviando mensajes y pregunta, ¿verdad? El tema, ¿solamente la frontera o también va a tocar gente de Asunción de vuelta? Hay que inscribirse otra vez, que ya bueno, ahí ya viene un poco la reglamentación, ¿verdad? Que no se sabe bien, pero ¿qué se les dice a ustedes cuando se habla de la cantidad que se va a asignar? La ley dice que esto alcanza a todos los trabajadores informales de un sector de la economía. Tampoco dice qué sector de la economía. Y dice y se dará preferencia a la gente de frontera. Entonces yo un poco con el análisis, justamente como estábamos hablando hace rato, o sea, si alguien de Central o de Capital solicita justificando que es un trabajo informal y que está afectado por esto, y dependemos de la reglamentación. Claro, puede figurar eso en la reglamentación. Claro, en la reglamentación puede figurar, pero la ley en realidad es amplia. Está la primera plaquita esa para entender un poquito lo que está diciendo la diputada. También podemos ir de vuelta y mostrar, porque ahí dice quiénes son los afectados del tema y dice concretamente a quiénes podría abarcar el punto, ¿verdad? Y ahí está, trabajadores por cuenta propia, uno, trabajadores dependientes de las micro, pequeñas y medianas empresas, y después dice trabajadores que habiendo sido cotizantes del Instituto de Previsión Social hayan sido despedidos durante la declaración del estado de emergencia nacional, cuyas condiciones serán reglamentadas por el Ministerio de Hacienda. Dice. Claro. Entonces, todos estamos pendientes de la reglamentación del Ministerio de Hacienda. Y algo que yo criticaba también ayer, porque creo que no es el momento, es que en uno de los artículos se establece, porque son 4 pagos de 500.000, pero te dice, para el tercer y cuarto pago, que tampoco dice en qué plazo se va a hacer eso, la persona deberá inscribirse en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Me recuerda un poco a esa situación, bueno, haces tu tarea y te damos el kit de alimentos, ¿verdad? Bueno, traes tu inscripción a la Subsecretaría de Estado y te damos 500.000. No me parece el momento de hacer eso. Llevamos décadas de informalidad y la gente tiene hambre, la gente está desesperada, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo
Y yo discutía justamente con una autoridad del Ministerio de Hacienda, me dice, ¿por qué decís eso? Y porque yo te puedo asegurar que esa persona está pensando única y exclusivamente en cómo le va a dar de comer a sus hijos. Y 500.000, ¿para qué es lo que te alcanza 500.000? Y otra vez en ciudades de frontera donde es más caro, o sea, Ciudad del Este, Salto del Guairá, porque no es solo Ciudad del Este, ¿verdad? El problema tanto, Salto del Guairá, nos contaba ayer la compañera Cristina Villalba, que está afectadísimo también con todo esto, y tal vez más que Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces es una situación que afecta y no solamente a frontera, de vuelta. Y le decía yo a esa persona, ¿y cómo vos vas a hacer, por ejemplo, un cuidacoche, un trabajador informal, ¿verdad? Un cuidacoche. ¿En qué categoría se va a inscribir un cuidacoche? A eso que quiero hacer hincapié en eso, porque se habla justamente el tema de que tenés que inscribirte en la SEP. Eso va a hacer otra vez que la gente retroceda un poco y va a decir, porque a partir de ahí ya tenés que ir cumpliendo tu compromiso también con la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Y cómo quedó? ¿Se aprobó o no se aprobó finalmente? Se aprobó, Rolando. Yo fui la única que hice mención a eso porque ya venía del Senado una modificación en diputados, iba a implicar otra vez una tercera y cuarta vuelta. Y se aprobó así, nadie más objetó, nadie más dijo nada. Tal vez la reglamentación eso se cambie, pero yo no estoy en contra de que hay que formalizar a los informales, pero creo que no es el momento de hacerlo cuando la gente tiene hambre. Y le decía, a lo mejor no saben ni dónde está su cédula de identidad, ¿verdad? Que una situación donde vos estás pensando, ¿qué como hoy? ¿Qué le doy a mis hijos mañana? Y te están pidiendo para darte 500.000 que te inscribas, ¿verdad? Estaremos pendientes de la reglamentación, que ojalá sea rápida para dar una respuesta efectiva y que tampoco es la solución, cierto, es cierto, no es la solución. Hay muchísimos otros sectores que quedan también desprotegidos. Se aprobó también en estos días el tema de la ayuda al sector del arte y el espectáculo, ¿verdad? Entonces eso también se tiene que reglamentar, ver cómo va a llegar esa ayuda, y van surgiendo varios otros sectores afectados, lógicamente, con esta situación. Lo que sí se mencionaba, diputada, en el proyecto de ley es el tema de la financiación de este nuevo programa PTU 2.0, donde se habla de fondos de la ley de emergencia e incluso, entiendo, fondos de salud. Sí. ¿Y cómo se puede entender que en tiempo de pandemia vos le toques dinero a la cartera sanitaria, que en teoría tiene que invertir de lleno en los hospitales para poder atender a la gente, que no falte nada, y al final se le va a retirar un poco el dinero a salud para destinar a esto? Sí, es como una reprogramación en un presupuesto, ¿verdad? No hay una nueva asignación de recursos para esto, sino que justamente se va a afectar los fondos que están con una ejecución bajísima. Es un dinero que está ahí, que tiene una ejecución, todos sabemos, la ejecución es muy baja. Hay que ver cuál es el impacto de esto, ya que nuevamente el público al que va a llegar dependerá de la famosa reglamentación de hasta cuántas personas o cuánto ellos están previendo que se va a afectar, o cuántos millones de dólares, ¿verdad? Pero sí, es así. Pero eso era de esperarse en algún momento, ya sea para el tema PTU o para otra cosa que se necesitaba, porque no estaban ejecutando y tenían una plata parada ahí que se podía haber utilizado en cosas más urgentes. Exacto. Es lo que ocurre en cualquier presupuesto de una institución. De repente tienen un rubro que no se está usando, entonces eso se reprograma para cuestiones más urgentes. Hace poco aprobábamos justamente para el Ministerio de Justicia algunos rubros de reprogramación para el tema de alimentos de las penitenciarías, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que se va dando, y esperamos también que haya una ejecución más alta de parte del Ministerio de Salud. Leíamos en estos días de que van a acelerar los procesos de contratación. Bueno, estamos aparentemente ya en el pico de la pandemia y necesitamos todos los recursos que puedan proteger a nuestros médicos, enfermeras, a todo el personal de blanco que nos tienen que cuidar eventualmente, ¿verdad? Y dar un soporte a todas las personas que pudieran necesitar de ello, ¿verdad? Lo que se entiende, se ve un poquito acá, Rocío, es que se aprobó una ley, ¿verdad?, en donde no se sabe todavía a quién es lo que va a abarcar. O sea, me parece, o sea, yo entiendo el tema de que se reunieron los presidentes de las cámaras con el presidente de la República, hay que sacar esto, ¿verdad? Pero es como aprobar algo y decir, bueno, y después a esta gente, a la pucha, ¿y por qué a esta gente no lo tuvieron en cuenta?
Y como parlamentario vas a decir después, no, para mí no me dijeron que esta gente no le iban a tener en cuenta, porque te van a reclamar después a Claro, vos. no, ¿verdad? de hecho. Porque vos sos parlamentaria, vos aprobaste un Putibó 2.0 y al final la gente te va a decir, Rocío, ¿qué es lo que hiciste? No nos afecta a nosotros. Claro, ¿verdad? no, de hecho que es así, Carlos, la gente ya reclama por qué solamente a los trabajadores informales de frontera. Y acá yo también digo, a los informales se les está ayudando desde el inicio, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los formales? También. ¿Qué pasa con las MIPYMES? ¿Por qué no están llegando los créditos? ¿Por qué seguimos leyendo y recibiendo las inquietudes de este sector de que no pueden acceder a los créditos? Eso ya se aprobó, se establecieron requisitos más rápidos, pero no llegan los créditos. O sea, la gente formal no está recibiendo una ayuda efectiva, que es la que luego va a... porque es el sector privado el que va a reactivar la economía, y nosotros ese sector privado es el que tenemos que cuidar para que pueda volver a funcionar esto. La vez pasada decía el expresidente del Banco Central, muy interesante su exposición, Carlos Fernández, que el 85% de nuestra economía está basada en el sector privado. Entonces lo que tenemos que hacer es reactivar, comenzar a consumir de vuelta, a comprar, para que esa gente nuevamente pueda pagar sus impuestos. Al pagar los impuestos podamos pagar todas las deudas que se nos vienen, ¿verdad? Y también preocupada por mi parte, de nuestra bancada, de nuestro partido, la cantidad, el endeudamiento. Ya están preparando ellos un nuevo paquete de endeudamiento, el tema de los bonos. Creo que este es un momento también en el que el gobierno debe, como yo siempre digo, en una página, porque más a eso no leemos, en forma clara. Tenemos en bonos, debemos al mundo por bonos tantos millones. De estos bonos se invierte en esto. Nosotros tenemos que recuperar esto en tantos años, que tengamos una información clara, porque es una información técnica, pero que el ciudadano paraguayo tiene que saber lo que tiene que pagar el resto de su vida, porque eso vamos a pagarlo nosotros, no va a venir la plata del cielo, ¿verdad? Entonces, ahora se está preparando nuevamente una emisión de bonos, porque ustedes tienen que saber, el año pasado yo objetaba cuando se trataba del presupuesto, estos 500 millones de bonos que estamos aprobando, ¿para qué se van? Porque siempre tenemos el paradigma que todo es para inversiones. No es así. El 67% era para pagar deudas de otros bonos. Después había un porcentaje para pagar unas cuotas que tenemos que pagar a los bancos de los que conseguimos préstamos, y creo que un 23-24% era para inversiones. O sea, esos datos debemos conocer como ciudadanía. Y a mí a duras penas me dieron ahí en la sesión como parlamentaria. Entonces, son cosas que debemos saber hasta dónde nos estamos endeudando. O sea, yo entiendo que no hay otra forma, pero también tenemos que tener los datos claros y qué se está haciendo con todo este dinero. Decían, eso que decías, los empresarios o representantes del Alto Paraná, cuando se generaron todos estos incidentes que habíamos visto, que terminaron en hechos de vandalismo también, que de alguna manera este oxígeno que va a llegar para los informales con el Putibó 2.0, pero decía también, estamos nosotros los que movemos, están las empresas grandes que te tienen a 800, 900 empleados, y son los que más están sufriendo porque no pueden acceder a ese crédito. Después están las MIPYMES que absorben a 8, 10, 20 personas, también tienen dificultades. Entonces, o vamos a invertir exclusivamente en lo informal y vamos a dejar de lado a esa gente que todo el tiempo estuvo allí. Alguna respuesta tiene que haber, en algún momento dado se tiene que destrabar eso y que sea un poco más fácil de acceder a ese dinero que le va a hacer bien a ellos para tratar de impulsar y levantar un poco otra vez. ¿Hay explicación del por qué tanta traba a eso? Y no hay explicación, Rolando. Y algo que también los compañeros diputados de la zona, sobre todo el doctor Ramón Romero Roa, criticó duramente, es que las autoridades no se reunieron ni con los referentes políticos ni con la gente de la zona. Cuando, un poco por mi experiencia, ¿verdad?, en tantos cargos que estuve y sobre todo en los cargos ejecutivos, ¿verdad?, para tomar una decisión administrativa que tienen que aplicar y tienen que acatar otras personas, hay que reunirse con ellos. Igual que ahora con las leyes, y justamente esa fue mi crítica también a esta ley que salió sin ningún dictamen de las cárceles, el tema de los presos, hay que reunirse con el que va a aplicar, con el que va a sufrir las consecuencias. Porque nuestra realidad acá en Asunción, o en Central, o en Itapúa,
o en Ciudad del Este son totalmente diferentes. Aunque seamos un mismo país y seamos pequeños, cada uno tiene su particularidad. Y Ciudad del Este, ni qué decir, ellos tienen todo su tema de frontera, el gran flujo que existe de gente que no está ingresando, la cantidad de empresas que se cerraron. O sea, tenés que consultar con la gente que va a estar ahí. Y me preocupa tremendamente la decisión del gobierno. Hoy dice, bueno, se cierra todo, pero mañana dice, no, podíamos abrir. Y si nos sentábamos a hablar, a lo mejor, antes. Y gracias a Dios no hubo ninguna víctima fatal. Sí. Hubo heridos, no hubo una víctima fatal. Estaba escuchando de venida esta gente que se le saqueó, que siempre están los aprovechadores, que una manifestación que es válida se convierte en un acto de vandalismo por parte de algunos. ¿Y quién le devuelve a esa gente? Estaba escuchando una joyería, 500 No, y millones. se ven las imágenes del circuito cerrado en el momento que entran y rompen digamos, el local e ingresa la gente. O Las sea, persianas. Sí. inclusive, eso ya fue otra vez, porque Ese ya esta es fue- la imagen. Ah, El saqueo el día después. Este ya fue el día después. Sí, Seguía. del saqueo, seguían Sí, los que saqueos. seguían ¿verdad? los El 31 de julio, de madrugada, ayer fue Claro. esto, ¿verdad? O sea que ya era después del arreglo y todo. ¿verdad? O sea, Claro. la gente ya está, porque acá hay manifestantes y están los vándalos. Claro. Hay que tener en cuenta, están los que Claro. quieren proteger y se manifiestan y hacen el reclamo correspondiente, y están los que están aprovechando también del lado vandálico de poder romper todo lo que encuentran y sobre todo entran a llevar todo lo que encuentran. Una pena. Y ¿Quién se hace afecta- responsable después, verdad? O sea, Claro, pobre gente eso que- es lo que decía. ¿Quién va a responder si esta empresa no tenía seguro, por ejemplo? Sí. ¿Quién responde por eso? Y fue una decisión a lo mejor apresurada, porque no puedes decir hoy nada y mañana había sido podemos hacer esto. O sea, hay que sentarse a dialogar, hay que sentarse a ver con la gente de la zona, que es lo que corresponde y lo que reclamaban los colegas el día de ayer. Bueno, esto sin duda alguna va a centrar, y aquí le aclaramos, ¿verdad? A mucha gente que nos ve, hay que escribirse otra vez para quiénes son. Vamos Sí. al tema que Y- otra vez de vuelta. No, mucha gente que dice, acá hay que aclarar bien y hay que ser bien claros. Y es una puntualización. No hay reglamentación todavía del Ministerio de Hacienda. O sea, hoy, así como está la ley sería para perpetuo para todo el país. Sí. Ahora va a venir la reglamentación y a lo mejor va a decir, bueno, no, es Con énfasis solamente... en frontera, dijo, ¿eh? ¿Eh? Con énfasis Con en- énfasis Con en énfasis en frontera. frontera. Entonces, quiere decir que ahora vamos a ver qué departamento va a haber mi vida. Cerrito, Ñembucú, es frontera, dice. Claro, Van a tener en claro. cuenta Cerrito, Sí, Ñembucú. esto Claro. es preguntar por la gente acá. Dice, siempre se habla de Ciudad del Este, Sí. pero cuando hablamos de estamos hablando del departamento, el Alto Claro. Paraná, todo lo que Exactamente. comprende. Pedro el Alto- Juan, Ahí toda esa Encarnación, zona, y todo. después tiene que ver Salto del Guairá, donde hay una Sí. zona San también, Indeyú, Pedro Juan sí. Caballero, pero, o sea, ese es el tema. Y yo Alberdi, que está sufriendo Falcón. muchísimo. Falcón, sí, por hoy eso. leí que va a abarcar, le dice, a 185.000. Mm. Todos los trabajadores de frontera son 185.000. No creo, muchísimo más. Por eso decía al final, Claro. se habla de una cantidad a la que van a dar 4 pagos de 500.000, pero el parlamentario que aprobaron ayer, ¿verdad? Rápidamente no saben si ahí están incluidos todos, No. ¿verdad? Y si queda, ¿qué va a pasar con esos diputados que tienen que ir a su, Ahí a su está, valle, después van a recibir a su reclamo. departamento y le dice, "Che, usted ha aprobado, nosotros no recibimos Sí. nada"? No, va a empezar. Yo creo que se centra mucho en ciudades grandes, perfecto, Sí. donde está el Y comercio así, y todo eso. creo que así como están las cosas, quizás te he equivocado, van a centrarse en los 4 que son Itapúa, Canindeyú, Alto Paraná y Amambay. Amambay. Probablemente, pero va a venir reclamo de otra gente que viene en frontera también y que va a necesitar. ¿verdad? Y no Claro. solamente de ahí, Central también y Asunción y bueno. De momento es como una especie de humo de esperanza nomás, ¿verdad? Claro. Sí. Para Hay que esperar la reglamentación. Mientras no se tenga la reglamentación, no se puede hablar Y específicamente de según, a quiénes van a tengo ir. entendido que esta semana ya tiene que estar en marcha. Bueno, puede esperar mucho también, No, tiene que oye, estar ya. Enseguida, Esa eso guía yo hoy- decía ayer, eso tendría que estar ya trabajándose, me imagino que están trabajando a la par y salir, si es que la ley ya salió, ustedes estaban diciendo que ya se promulgó, no sé Sí, si- ya el Ya. presidente firmó, ¿verdad? Ya Y hoy firmó. se iba a publicar ya. hoy Claro, se- entonces está en esperando. vigencia desde Sí. hoy, ahí la reglamentación ya tendría que estar ya. Tenía que llegar ya luego Pero con la yo no entiendo reglamentación cómo eventual, ¿no? vos tirás una ley, sobre todo si viene el Ejecutivo, vos tirás un pedido de ley al Congreso, vos ya tenés que tener la reglamentación hecha de eso. Y Tenés calculo. cuántos funcionarios para tener detrás trabajando,
craneando para que vos pero presente una ley. aparte, Carlos, la expectativa que genera, si bien no es la fortuna, es la expectativa que generan tanta gente y vamos a ver cuánta cantidad de gente se inscribe. Porque ahí habla de una cifra, pero no sabemos cuántos miles se van a inscribir, porque ¿verdad? van a tener que hacer su filtro y todo lo Claro. demás. Además, no es algo nuevo para ellos, porque ya trabajaron con Claro. eso. O sea, tipo, para poder reglamentar ya lo pudieron haber hecho antes. No sé qué es Claro. la diferencia de frontera con Parece, Asunción, ¿no? parece lo mismo que pasó en Ciudad del Este con lo que comentabas. Primeramente decretaron cuarentena estricta, fase 0, y después flexibilizaron otra vez. Ahora la misma cosa, aprobaron algo sin tener la reglamentación. Parece que siempre se va improvisando en todo lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que causa daño porque, vuelvo a reiterar, genera una expectativa y ahora hay que ver, por ejemplo, si la gente que se inscribió al primer Putumo puede acceder o no a esta. Tampoco lo dice la ley, o sea, porque todo eso es parte de la reglamentación. O sea, hay una serie de circunstancias que van a tener que aclarar a través de la reglamentación y mientras tanto surgen las miles de dudas y como dicen ustedes, los colegas que representan a la zona de frontera estarán recibiendo y tampoco, hasta que no tengamos la reglamentación no podemos darle a nadie una respuesta concisa de finalmente quiénes van a poder inscribirse para finalmente recibir. Bueno, quiero pasar al otro Sí, tema también, sí, porque sí. si no, no vamos a poder, y tiene ya clase virtual también, y está enseñando todos, saben que hay muchas actividades también en los fines de semana. Y entramos en esto que nos preocupaba cuando salía y queríamos entender un poquito hacia dónde iba este tema de que ahora la imagen que hay un poco, Rocío, es que, no sé, y eso quiero entender, ¿quiénes van a decidir cuáles van a ser los presos que van a quedar libres? Y si es así como todos están diciendo, ahora los presos van a quedar libres. O sea, si es esa la expresión y también el temor de quiénes van a tomar la calle después de esto y qué cantidad también, porque si vamos a sacar todo lo que dicen, por lo cual está saturada las cárceles, es casi el 50% de lo que están adentro. Mira, ¿qué es lo que específicamente incluye esta ley? Bueno, esta es una ley de medidas excepcionales para las medidas cautelares, o sea, la gente que está en prisión, tanto en su calidad de condenado como en su calidad de prevenido. Prevenidos son los que están procesados sin una condena firme. En ese sentido, tenemos un 76% de la población carcelaria sin condena. Eso es altísimo, eso es grave. Pero nosotros el año pasado, para hacer un poco de memoria, hemos aprobado la modificación del famoso artículo de las medidas alternativas sustitutivas, el artículo 245 del Código Procesal Penal, donde ya sacábamos esa prohibición de darle medidas alternativas, o sea, que litigue en libertad a la persona a los que tenían una causa por un crimen. En realidad esta ley no hace falta, en realidad, porque uno, tenemos vigente el artículo 245 del Código Procesal Penal, que donde el juez, a pedido del fiscal o el juez de oficio, puede rever las medidas y decir, bueno, esta persona puede litigar en libertad. Por otro lado, esta ley también prevé que salgan los condenados. Incluso dice, aquel que cumplió la mitad de su condena puede irse a su casa hasta que termine la pandemia. Y después volver, ¿verdad? Y después volver. O sea, vos tenés que esperar que todos los condenados se vayan y el 1 de enero, ponerle que hasta el 31 de diciembre, vengan todos con su valijita porque son súper felices en la penitenciaría, ¿verdad? Y van a dejar el hogar para volver. Bueno, eso dice la ley. Y el peligro con esta ley aprobada es que nuestro sistema no prevé una interrupción de la prescripción de la pena. O sea, ponele que salió alguien que tenía una condena de 6 años, ¿verdad? Y cumplió la mitad, 3 años y salió. Y tiene que volver primero, ¿verdad? A su lugar feliz. Y entonces nosotros, si esa persona no vuelve, el juez va a ordenar su captura, pero no se interrumpe la pena, no se interrumpe el plazo del cumplimiento de la pena. Sigue corriendo, o sea, puede estar escondido 3 años y después no pasa nada. Nosotros tuvimos 2 propuestas. Al principio era que yo trabajé muchísimo con esa ley desde que vino del Senado por todos los problemas que tenía. Trabajamos con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con la gente especializada en ejecución, porque esa es toda un área otra vez dentro del derecho penal. Y bueno, planteé modificaciones a la comisión, pero finalmente con la audiencia que tuvimos el día martes, antes de la sesión, con la gente de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa y Defensoría General,
los argumentos del Poder Judicial y de la Fiscalía fueron contundentes. O sea, había que rechazar esa ley. O sea, a mí me convencieron que en realidad no era necesaria, que iba a crear mucho problema en la aplicación y finalmente no nos permitieron. El Pleno fue un poco por eso mi plagueo que tuvo mucho eco en el sentido de que ¿para qué le citamos a las instituciones? Justamente lo que decíamos hace rato, tenés que hablar con el que va a aplicar, o si no estás sacando una ley que va a crear más problemas de las soluciones que puede generar. Y no, eso se llevó a cabo a tambor batiente, pedimos el rechazo, se perdió, pedimos las modificaciones, se perdió absolutamente todo, se aprobó versión Senado y como preguntabas al inicio, Carlos, el juez dice, el juez podrá. En realidad, finalmente es una decisión del juez. ¿Y qué pasa de vuelta con toda esa gran población penitenciaria? Que esta ley crea una falsa expectativa. O sea, no promulgó todavía, Marito, tengo entendido, esta ley, o no vetó. Pues espero que vete. Pero crea una falsa expectativa. El que está adentro quiere salir, por más de que tengan todos los antecedentes del mundo. Entonces, esto crea una falsa expectativa. Finalmente el juez es el que va a decir te doy o no te doy, se dan o no las circunstancias para que pueda darte la salida. De hecho que el Poder Judicial y el Ministerio Público, de acuerdo a lo que explicaron en la audiencia, ellos vienen trabajando ya hace tiempo, desde que está esto del COVID, viendo la población penitenciaria que pueda estar en riesgo en caso de contraer COVID, de darle a las personas que pueden, a las que se le puede dar las medidas alternativas. Pero el problema de fondo acá, el problema de fondo es nuestra gran población en estado de indefinición, un 76% sin condena. Ese es el problema que tenemos que sentarnos a trabajar y no sacar leyes como esta que pueden crear mayores problemas. Pero parecía ser que esta ley no apunta al común de los que están privados de su libertad, sino que busca beneficiar o respaldar de alguna manera a grandes que están en proceso actualmente y de alguna manera para poder beneficiarlos. Es lo que se especulaba y se habló mucho de eso, ¿verdad? Sí, no tienen condena, se hizo una ley Sí. a medida para beneficiar a cierto sector, ¿verdad? No, justamente en la parte de prevenidos que yo había propuesto, si se modificaba, testar totalmente, dice, se le podrá dar a los que están con prisión preventiva sin una condena firme, a veces sin condena luego, hasta hechos punibles que tengan una expectativa de pena de hasta 10 años, que entra dentro de ese espectro muchísimo. Entra enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, estafa, todo lo que es documental, tráfico de influencias, entran muchísimos tipos penales. Y otra vez esta ley es tan contradictoria porque yo les mencionaba el artículo 245 que no hace distinción entre crimen y delito para dar medidas alternativas. Sin embargo, esta ley establece un catálogo de prohibiciones. O sea, va en contra de la norma vigente que es garantista. Dice no. Por poner un ejemplo, casos graves, terrorismo, probablemente ningún juez luego le dé libertad por terrorismo o por homicidio, pero casos que puedan entrar dentro de este espectro también son puestos en el catálogo de exclusiones. O sea, que va incluso en contra de la persona. No podrá salir en ningún caso esta persona. Y si se está por morir dentro del penal y tiene que salir, ¿verdad? O sea, va contra los derechos humanos mismos. Es una ley sumamente grave. El sistema está preocupado por esto, el sistema judicial, el Ministerio Público. Si bien ellos también tienen que dar una respuesta de esa gran cantidad de personas sin condena, pero acá hay algo más de lo que tenemos que ocuparnos, que es la saturación de la agenda de los jueces para otorgar audiencias. En Central esto explota. Yo estoy justamente ya en comunicación con las autoridades de Central para tener una reunión para que ellos me den las estadísticas, cuántas audiencias hay, cuántos presos hay en Central, cuántas audiencias por realizarse, hasta cuándo está completa la agenda del juez. Hay veces que hay pedidos de sobreseimiento definitivo por parte del Ministerio Público, pero no hay lugar en la agenda hasta dentro de 4 o 5 meses. Y la persona sigue privada de su libertad. Eso es grave. Pero yo desde el año pasado con la crisis penitenciaria, luego de los sucesos de quema de personas y todo lo demás que ocurrió en el penal de San Pedro, en las reuniones que hubo decía, tenemos que declarar en emergencia a la justicia.
Así como se declara en emergencia absolutamente todo, y eso significa darle recursos, y tenemos que darle para descongestionar y solucionar el problema de fondo, que el justiciable tenga una respuesta positiva o negativa, pero que tenga una respuesta y no vivir en este estado de incertidumbre y en cárceles que están saturadas. Ahora, el tema de no tener una condena, ¿verdad? Y no llevar a casa, es porque la fiscalía no actúa, porque el juez no actúa, o sea, ¿quién es culpable de eso? No, y justamente, Pero Carlos, porque el que no tenga, digamos, no puede atender o extienda, está bien, yo entiendo, pero después, si vos le recibís, ya tenés la audiencia, pero después hay muchos que cumplen su audiencia y quedan otra vez durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Y a eso, justamente, saturación de las agendas de los jueces. Ponerle que se hace una audiencia preliminar, porque esto tiene un plazo, son 6 meses y eso podés prorrogar por 1 año, pero en los casos que hurto, robo, etcétera, todo se soluciona en 6 meses. 6 meses, sí. Entonces, se le imputa a la persona, entra presa. 6 meses ya tiene su acto conclusivo, ponerle un sobreseimiento o una acusación o una salida alternativa. Tiene que darse una audiencia preliminar. Entonces, ahí ya tenemos problema. Esta audiencia se tiene que fijar entre 10 y 20 días de presentar. Algunos juzgados tienen agenda recién para dentro de 5 meses. O sea, están saturados, y te hablo de Central porque lo sé. Luego tenés otra vez, ponele que en esta audiencia que tardó luego 5 meses en hacerse porque no había espacio, se eleve a juicio oral la causa. Y otra vez los tribunales de sentencia tienen agenda recién para el 2022. Hay algunos que ya tienen agenda casi llena para el 2021. Entonces, ¿esa gente dónde espera? En la cárcel. ¿Y eso por qué pasa, diputado? O sea, hay muy Saturación, pero hay pocos jueces, hay demasiadas personas procesadas. ¿Cuál es hay el problema? demasiadas personas procesadas, y por eso es a que yo apunto que tenemos que declarar en emergencia la justicia, y se tiene que trabajar a la tarde también, pero darle los recursos para que quieran ir a trabajar a la tarde, ¿verdad? Como se hace en absolutamente todo, ¿verdad? Sí. Y entonces, audiencias, buscar los mecanismos de llevar a cabo esas audiencias y de darle un finiquito a los casos, ¿verdad? Ay, vos sabés qué impresionante es eso que mencionabas, porque el año pasado, un caso específico de una persona que, así como están las cosas, tiene todas las condiciones para demostrar su inocencia. Y se elevó el caso a juicio oral y público, pero el juicio oral y público recién estaba previsto para septiembre del 2021. Imagínate. Entonces, de alguna razón, como el caso se volvió tan mediático, el tribunal consideró y bajó ahora para agosto, septiembre del 2020. O sea, retrocedieron 1 año, pero por una cuestión de mediatismo. Pero ¿cuántos casos que no son mediáticos y y en falta las mismas todavía. condiciones, verdad? Igual le falta todavía para poder demostrar su inocencia unos meses más. Pero ¿verdad? imagínate que se hace, lo que menciona Rolando es un ejemplo espectacular. Vos haces el juicio y demostrás tu inocencia. O por ahí el tribunal dice, bueno, listo, ya estuviste, que ocurre muchísimo, incluso en audiencias preliminares, cuando se hace la audiencia preliminar, bueno, ya estuviste preso 1 año, 2 meses, y esa es la condena que te corresponde. Entonces, bueno, listo, procedimiento abreviado en audiencia preliminar y salís libre. Pero si no se hace luego ese estadio, o en caso de un juicio oral, algunas personas ya llegan con 3, 4 años de haber estado en prisión preventiva, y a lo mejor esa es la pena que le corresponde, entonces se hace juicio y sale, ¿verdad? Pero si no se hace por la saturación del sistema, y eso es lo que tenemos que tener los números, y también hacer un esfuerzo, por lo menos por un tiempo, hasta que se pueda descongestionar esto. ¿Esta ley contempla a las personas que tienen antecedentes? No hace distinción. Por ejemplo, en la parte de condenados, Rolando dice, sencillamente dice, uno de los supuestos es que tenga una enfermedad de base que pueda ser muy grave si le toman el COVID, personas que hayan cumplido la mitad de su condena, luego personas que estén luego en ese régimen de semilibertad o salidas transitorias, gente que sale, por ejemplo, los fines de semana y vuelve, y entonces ya está probado que la persona vuelve. Entonces, en este momento ellos no están saliendo. ¿Por qué? Porque el ir y volver puede traer el virus. Entonces, esas personas ya está probado que si sale pueden volver. Pero luego hay otras circunstancias que se prevén que son muy amplias. Genera preocupación en la gente, en el común de la gente que quizás no maneja mucho de leyes. Decían,
si esto sale, van a salir todas las calles y con la inseguridad que tenemos, esto va a convertirse en tierra de nadie y va a ser Habla peor. algo similar a Buenos Aires, ese que claro. tiene también esa situación. La gente tiene esa Tiene preocupación, ese es el miedo que se expresa, porque hay mucha gente que no entiende mucho de plazo, de proceso, pero es lo que capta, ¿verdad? De lo que Es la sensación, sí, yo recibí muchos mensajes incluso de autoridades diciendo, pero esto va a ser un desastre. Bueno, lo que pasa es que nosotros peleamos, yo la peleé por esa ley para que se rechace o para que se modifique, no lo logramos, las mayorías deciden en la Cámara de Diputados, no hay argumento técnico que valga. Pero esto no es un proyecto del Ejecutivo, Rocío. Y entró como proyecto del Ejecutivo, se modificó, tuvo modificaciones Pero muchas importantes modificaciones en en el Senado. objetivo que tenía el Ejecutivo con esto. No tengo en mente, pero sí se incorporaron varios artículos y varias situaciones en el Senado. Porque nosotros estamos escuchando permanentemente el tema de la saturación de las cárceles y la ministra de Justicia dijo varias veces la situación que se estaba planteando. Por eso yo decía que no esté promulgando ahora el presidente por una cuestión de tiempo nomás, porque si es un proyecto del Ejecutivo y no varió mucho Claro. de la intención de poder liberar más las cárceles, que esa es la intención final que tienen, entonces se va a promulgar esto. Claro, pero vuelvo a reiterar, acá lo que tenemos que ver es el problema de fondo, ¿verdad? Esos ejemplos así bien gráficos que ponemos, o sea, en 6 meses se solucionó el tema, pero su audiencia preliminar se hizo en 3, 4 meses más y ahí se decidió que se eleve a juicio oral, pero ahí como está diciendo Rolando, esta causa que era tan media, no sé cuál es, pero bueno, tenía recién agenda para septiembre del 2021. Sí. O sea, probablemente ese tribunal ya esté agendando para el 2022 Claro. juicios orales de personas que van a esperar Y eso- privadas de su libertad. Y eso con suerte si es que no te suspenden el juicio y después te vuelven a Claro, extender te más. vuelven a reagendar para cuándo, exactamente. Ese es el problema que debemos abarcar y del que tenemos que ocuparnos. Una cosita, figura en esta ley el tema de que se pueda apelar la medida del juez, porque ahora el juez va a ser, un abogado va a negociar, presenta sus papeles, ¿verdad? Y hace la argumentación y el juez es el que decide. Sí. Una sola persona va a decidir y se puede apelar esa medida del juez. Sí, no hay ninguna prohibición de la aplicación de los recursos, no existe prohibición. Pero otra vez es importante ahí, dice el juez podrá otorgar, no es que sí o sí tenga que Pero otorgar. bueno, Entonces el juez va a ver seguramente las condiciones de esa persona, la situación en la que se encuentra, pero igual el juez ya está de alguna manera, sale una ley para descongestionar y otra vez Pero se va a decir, no, está entre el figura, ¿por qué le sacaste a fulano de tal, verdad? Sí, y figura en el listado. Aquello, no, mira, con mira, sí. 5 condiciones reúne. La Sí. ley me dice. Sí, por ¿verdad? eso. O sea, Pero es hay famoso. veces cuando la cuestión es mediática y ya hablamos de un parlamentario que caiga por, no sé, enriquecimiento, lavado, lo que sea, ¿verdad? Ahí no hay tu tía, ahí te van a aplicar ni si te dicen 5, porque así también actúan los jueces, hay que ser sincero en ese sentido. Muchas veces corresponde, pero cuando hay mucha presión terminan cambiando también porque se da eso de diputados. Yo decía justamente decía en plenaria, esto no tengo ningún problema en decirlo. Ojalá que por ahí con todo esto nos salga alguna persona y después como consecuencia de esta ley el jurado de enjuiciamiento le procesa a los jueces y a los fiscales, ¿verdad? Entonces, o sea, se saca una ley totalmente de contramano y luego otra vez si no le gusta a las redes sociales, entonces el jurado de enjuiciamiento le va a procesar a ese juez o a ese fiscal. Eso está mal. Tenemos que acabar con esto. Y así se ¿verdad? actúa. Y ese es el problema. Ese es el problema y es el temor también del sistema de justicia, que podemos estar de acuerdo o no, pero no hay que hacer eso. No podés vos estar diciéndole, bueno, listo, de acuerdo a lo que dice la opinión pública, yo te voy a procesar o no te voy a procesar. ¿Quién trabaja tranquilo de esa manera? Pero es increíble, el 76% es muchísimo. Es muchísimo. O sea, quiere decir que Y estamos tenemos que rebasados identificar. acá. Hace falta, no sé, que 50% más de jueces. No, Algo y así, por ¿o eso qué? te digo, tampoco, o sea, no hay infraestructura para 50% de jueces más, pero yo creo que podemos, vuelvo a reiterar,
declarar en emergencia, darle los recursos y que también todas ¿Darle las los recursos autoridades... qué significa? Y darle para que trabajen horas o sea, extras. Los funcionarios no te van a ir a trabajar gratis a la tarde, por o sea, ejemplo. no es incorporar mayor cantidad de funcionarios. No, ¿sí? o sea, es darle recursos, porque mi idea es hasta la 1 se trabaja en el Poder Judicial. Cierto, algunos y en el Ministerio Público trabajan mucho más, ¿verdad? Pero no todos, entonces darle recursos para que se paguen horas extras, para que se vayan a trabajar a la tarde y se realicen solo audiencias, Pero es un proyecto que incluso también puede respaldar a la gente del ministerio, porque a ellos también, el Ministerio de Justicia, porque ellos también se van a ver beneficiados. Porque es un proyecto interesante que por ahí puede prosperar, incluso el tema de declarar emergencia, porque va a llevar por un periodo de tiempo hasta que se pueda descomprimir lo que ellos buscan también de alguna manera, ¿verdad? Pero aparte acá no olvidemos al justiciable, al que merece una respuesta a su caso, ¿verdad? Porque acá nos preocupamos mucho, no necesitamos descongestionar las cárceles, pero ese prójimo, aunque vos descongestiones la cárcel, necesita una respuesta a su caso en un tiempo que sea justo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que finalmente va a demostrar su inocencia, no todos son culpables. Diputada, te dejamos libertad. Muchas gracias. Yo creo que son dos de los temas, no pudimos abarcar todo porque queríamos centrarnos en estos dos que tienen que ver con el tema de PTU. Aclaramos este tema de PTU, si bien el Parlamento aprobó, falta la reglamentación, entonces no sabemos todavía cuándo se tienen que inscribir, dónde se tienen que inscribir, quiénes se tienen que inscribir. Sí. O sea, hay muchas dudas todavía sobre eso. Ojalá que hoy alguna reglamentación ya pueda salir de esto. Y lo otro que es este caso, esperar a ver que vete el Poder Ejecutivo de este proyecto y se pueda analizar algo que sea un poco más de fondo, ¿verdad? Con la estructura que está teniendo deficiente el Poder Judicial en este momento, ¿no? Así mismo. Gracias, diputada, muy amable. Muchas gracias a usted, un placer. Gracias, diputado Rocío Vallejo con nosotros aquí en Pulso Urbano. Vamos a la pausa, volvemos en segunditos.